Si te gusta la ecología, el tema que te traigo te va a sorprender. Como siempre, te invito a dejar tu comentario, tu like y si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte. Los ríos atmosféricos, también conocidos como ríos invisibles, son corrientes de vapor de agua que nacen y ascienden en zonas oceánicas cálidas, transportadas por fuertes vientos a altitudes relativamente bajas en la troposfera, unos 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, transportando grandes cantidades de humedad hacia el continente y regiones más frías dependiendo de las condiciones climáticas. Estos flujos no son visibles a simple vista como los ríos en la superficie, pero cuando encuentran barreras como montañas o masas de aire frío, se comportan igual que un curso de agua. El vapor se acumula, como el agua en un embalse, se condensa y cae en forma de lluvia o nieve intensas, incluso causando inundaciones. A diferencia de un río en la superficie que tiene un curso geográfico relativamente fijo, los ríos atmosféricos tienen una trayectoria variable en función de las condiciones climáticas globales. Sin embargo, tienen rutas preferidas en áreas propensas a recibir su influencia. Entre las principales zonas de impacto están la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, donde el fenómeno Pineapple Express transporta humedad tropical desde el Pacífico hacia la costa. En el Reino Unido, Francia y Noruega, un río atmosférico transporta corrientes de humedad desde el Atlántico Norte. En Japón, Corea y China, los ríos atmosféricos se combinan con el monzón en ciertas épocas del año. En América del Sur, específicamente en las regiones australes de Chile y Argentina, el vapor de agua del Pacífico Sur choca contra la cordillera de los Andes. Las costas orientales de Australia y Nueva Zelanda reciben humedad del Océano Índico y el Pacífico. Hasta acá la verdad sobre los ríos atmosféricos o ríos invisibles. Muchas veces, incluso en documentales de TV, suele llamarse río invisible o río atmosférico a otro fenómeno bastante diferente. Estamos hablando de la corriente de polvo sahariano. Al igual que los ríos invisibles, este fenómeno atmosférico ocurre en la troposfera, altitudes un poco más elevadas que los ríos atmosféricos, entre los 2000 y 5000 metros sobre el nivel del mar. Esta altura permite que el polvo pueda recorrer grandes distancias. A diferencia de los ríos atmosféricos, la corriente de polvo sahariano se levanta del suelo seco del Sahara por vientos fuertes y transporta mayoritariamente partículas de polvo mineral, no de vapor de agua. Este fenómeno ocurre cuando vientos alisios y fuertes tormentas en el desierto del Sahara levantan enormes cantidades de polvo que recorren el Océano Atlántico hasta llegar a la Amazonia, América del Norte e incluso Europa. Este flujo de polvo contiene minerales como hierro, fósforo, potasio y calcio, que son esenciales para la fertilización de los ecosistemas. El polvo sahariano precipita en la cordillera de los Andes y es transportado por los afluentes del Amazonas hasta la selva, donde los nutrientes escasean debido a la intensa actividad biológica y el lavado constante del suelo por las lluvias. ¿Te hubieras imaginado una de las zonas más abundantes en biodiversidad del planeta sería un páramo si no fuera por este fenómeno que nace en el desierto del Sahara? Pero el beneficio planetario de la corriente de polvo sahariano no termina allí. Cuando precipita en el Atlántico, los minerales que transporta fertilizan el fitoplancton, incluyendo a las importantísimas microalgas fotosintéticas diatomeas, que juegan un papel esencial en el ciclo de carbono, ya que capturan dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Aunque los ríos atmosféricos y la corriente de polvo sahariano son fenómenos distintos, están profundamente interconectados en el equilibrio global. La corriente de polvo sahariano nutre la Amazonia y el Océano Atlántico. Este polvo, como te comenté, permite el crecimiento de las diatomeas, que producen oxígeno y almacenan carbono en el océano. A su vez, la Amazonia produce un río atmosférico de humedad a través de la evapotranspiración de la vegetación selvática, que regula los patrones de lluvia
en América del Sur y África Occidental, incluyendo el Sahel, una zona semidesértica junto al Sahara. Las lluvias en el Sahel fomentan el crecimiento de vegetación, lo que contribuye a la estabilidad del suelo, previene la desertificación y genera condiciones favorables para que el Sahara siga produciendo polvo rico en minerales. Un verdadero círculo virtuoso de la ecología, demostrando la asombrosa capacidad de nuestro planeta para mantenerse vivo. Espero haberte aportado nuevo conocimiento. Si te interesó el tema, no dejes de profundizarlo en otras fuentes. No olvides dejarme tu like, comentar y si te interesa el contenido de mi canal, suscribirte. Hasta pronto.